Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano, nuevamente vía Zoom. Utilizamos esta plataforma por dos cuestiones. Una tiene que ver con lo sanitario y lo otro con lo edilicio, porque se están haciendo importantes refacciones, modificaciones, modernizaciones en el edificio de la avenida 59 del 2277 que alberga a nuestro canal. Estamos en plena temporada de verano ya, con temperaturas muy elevadas, más cercanas a las que habitualmente se registran en el norte del país, de lo que sucede aquí en nuestro medio, prácticamente llegando a los 40 grados en algún momento. Un verano muy caliente, por decirlo muy gráficamente, un verano donde también es importantísima la cantidad de visitantes que se está produciendo, algo que por otra parte nos sorprende porque se preveía. ¿Por qué? Porque luego de las restricciones que impuso la pandemia, había una necesidad muy marcada de la gente de salir de vacaciones. Y si bien la pandemia se ha encargado de hacernos dar cuenta de que no ha terminado con este recrudecimiento de casos a través de la cepa o la variante Omicron, con nueva cantidad de casos, con un recrudecimiento importante, con un número de contagios que supera lo que se estaba sucediendo poco tiempo atrás. Si bien sucede esto, la temporada está en marcha y con una muy buena expectativa para lo que resta de la misma, porque hay una actitud en tal sentido de las autoridades políticas, quienes gobiernan el distrito, como así también de los propios operadores turísticos y de los comerciantes, de seguir adelante con la temporada, procurando, por supuesto, evitar que siga produciéndose más casos de COVID-19, tomando las medidas de precaución necesarias, y esto también en buena medida depende de cada uno de nosotros, que se adopten las medidas que personalmente debemos tomar, como es la utilización del barbijo en lugares cerrados fundamentalmente, no tanto como se está al aire libre, como en el parque o en la playa, por ejemplo, pero sí en los comercios, en los lugares cerrados, sí utilizar el barbijo, también tener un cierto distanciamiento social, utilizar alcohol para lavarse las manos en forma frecuente, lavarse también con agua y jabón, que es básico para evitar precisamente que el virus se transmita. Eso es básico, es fundamental, más allá de las medidas que adopten los gobiernos, que por otra parte están siendo mucho más cautos tratando de evitar las restricciones en la medida de lo posible. Lo cierto es que tenemos un verano sumamente positivo en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de visitantes. Y el hecho negativo es este recrudecimiento, como decía, del coronavirus, y también en estos primeros días del año hubo un inconveniente que se registraba años atrás, y ya viene ya desde hace mucho tiempo, desde hace largo tiempo diría, como es el faltante o la escasez de agua potable en algunos sectores
tanto de la ciudad de Necochea como de la localidad de Quequén. Es un tema que debe ser resuelto mediante una serie de factores y en forma progresiva, no se arregla tomando una medida en particular, sino que es una cuestión estructural que debe ser tratada, por lo menos comenzar a adoptarse las medidas del caso más allá de esta coyuntura actual, y fundamentalmente ir pensando en que hay que adoptar medidas porque ha aumentado notablemente la cantidad de población con el transcurso de los años, y si bien se han incorporado bombas de extracción, se han hecho nuevos pozos, mucha cantidad, incluyendo muchos de ellos en esta actual gestión del intendente Arturo Rojas, pero hay que pensar, como el propio jefe comunal lo reconoció días pasados, en lo que hacen otras ciudades teniendo un importante reservorio de agua, más allá de la que se tengan los tanques de cada uno de los domicilios, en la utilización de cisternas, en fin, pensar una serie de variantes para que pueda ir mejorándose esta situación y no se tenga, como en esta oportunidad, el hecho de que haya más de uno de un día, fueron 3, 4 en algunos casos, de domicilios que carecían de un servicio esencial como es el del agua potable, y más en una ciudad turística como es en Necochea, fundamentalmente en los meses de verano, lo que generó que los hoteleros se reunieran con autoridades municipales y se buscó la manera de que estos establecimientos pudiesen contar con el vital líquido. Lo cierto es que es algo, como dije previamente, estructural, que debe ir solucionándose progresivamente, pensando en años hacia adelante y previniendo que la ciudad va a seguir creciendo, y en número de habitantes, por supuesto, más allá de lo que tiene que ver con lo edilicio. Vamos al verano entonces, y en ese sentido dialogamos con una operadora turística de vasta experiencia, más de 30 años al frente de las cabañas del río Quequén, Mercedes Alonso. Es sumamente optimista respecto de lo que va a seguir sucediendo durante esta temporada, más allá de estos hechos puntuales que hemos remarcado. Y lo que es importante también, lo que destaca Mercedes, es un hecho importante, sobre todo porque de él es protagonista el propio necochense. El habitante de la ciudad observa, Alonso, que hay un cambio respecto del visitante y que lo vincula también, Mecha, como todos la conocemos, con este tiempo que se estuvo sin actividad económica y sin actividad turística, lo cual a su criterio hizo que se revalorizara la importancia en la economía lugareña de la actividad turística. Es por eso que hay hoy otra forma de atender al cliente, otra forma de ver al visitante, otra forma de tratar al turista por parte del propio necochense. Era un déficit hasta hace largo tiempo y hoy es algo a favor que tiene el distrito de Necochea, según lo que apunta Mercedes Alonso, que tiene un contacto permanente, y yo, como dije previamente, desde hace muchos años, con los visitantes. La escuchamos. Bueno, Mecha, como te conocen todos, ¿cómo marcha esta temporada desde el punto de vista de los alojamientos, de las características que tiene en cuanto a los turistas? Bueno, buenas tardes a todos y principalmente a vos, y gracias por siempre estar atento a nuestros pensamientos y a lo que nos pasa en cada temporada. Bueno, esta temporada venimos de semejante tranquilidad que es totalmente atípica, y es más atípica incluso a la anterior, a la pandemia. Es decir, estamos colmados de gente. Colmados. Súper colmados, sí. La realidad es que empezamos a vender fuertemente en octubre, ayudados mucho por el tema del previaje, que fue también el que le dio el puntapié a estas ventas masivas, ¿no es cierto? Porque quizás el que tenía dudas de viajar, teniendo ese incentivo de la devolución del 50%, hizo recontra posible sus vacaciones. Así que eso arrancó ahí en octubre y no paró hasta el 31 de diciembre, que se seguía vendiendo el previaje para que la gente pudiera vacacionar en febrero.
Más sumado en el, yo voy a hablar en forma personal, después voy a hablar de mis colegas también, sumado a lo que vos tenés fidelizado a tu cliente, hizo un desborde bastante interesante, ¿no? Así que bueno, en ese aspecto estamos todos contentos. En lo que respecta a mis colegas, los que son cabañeros están igual que yo. Sí, lo decía y hoy la parte, sí, esos son los más buscados, digamos, hoy por hoy. La cabaña es la que la gente después de la pandemia se fue de cabeza porque le permitía vacacionar, estar al aire libre y en la naturaleza, sin estar por ahí, que el hotel convoca a estar un poco más en contacto con la gente. Pero así todo, y a pesar de todo, la hotelería está en un 70, un 80%. Los demás estrellas, mucho más. Hay ocupacionalidad en algunos de más del 90%. Así que eso nos ha dado a todos una gran alegría, un gran compromiso de cada día, ¿no? Hacia esto que se nos vino así de golpe, y una gran emoción, no sé, porque la realidad, volver a reencontrarnos con el cliente, poder volver a desarrollar nuestro compromiso de servicio, para el que le gusta esto no tiene precio. Así que se unieron unas emociones encontradas entre el cliente que viene con una ansiedad que yo no... Es casi, te digo la verdad, inexplicable lo que pasa cuando llega el cliente. Vienen primero desbordados, se bajan corriendo, se vienen riendo, todo un tema de emociones encontradas que la realidad, una energía positiva impresionante. Claro, nos decían, sí. Un colega tuyo nos decía precisamente que le llamaba mucho la atención el estado de ánimo de la gente, las ganas de estar de vacaciones, de visitar otro lugar, estar en las playas. Todo está bien, el tiempo nos ha recontra acompañado, y eso también tenemos que pensar que eso es un puntaje altísimo, le da este tiempo increíble. La gente viene después de las 9:30 de la noche. Imagínate, vienen de disfrutar todo un día de playa y sentirse, ven el atardecer. Todo el mundo ha visto los atardeceres, ¿eh? No hay nadie que se haya quedado sin ver un atardecer. Así que estamos felices, Hugo, realmente. Comprometidos y también preocupados, porque por el otro lado, una vez que se te pasa el entusiasmo, sí, te repreocupás por el tema de todo lo que está pasando, ¿no? A nivel del COVID y todas esas cosas. Pero bueno, hemos reforzado el compromiso del cuidado con el personal, con todo, y bueno, y ver cómo termina esta historia que a veces, y pensándolo seriamente, casi parece interminable, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle la esperanza de que todo va a andar bien. Claro, y bueno, precisamente las medidas de prevención que se adoptan, ¿cuáles son? ¿Cómo se comporta el visitante? Bueno, el visitante entra muy extrañado porque no tiene controles de sanidad por ningún lado. Eso yo no lo he comprobado porque vivo acá adentro, pero todo viene con esa curiosidad de cómo no lo pararon en ningún lado a pedir nada, ni el carné, ni el no carné, ni la temperatura, ni nada. Eso nada. Nosotros la parte de la temperatura en el acceso no lo hacemos ya, porque la gente tampoco viene preparada para ningún control. Sí, lo que tratamos de cuidar enormemente es al personal, ¿viste? De que el personal esté adecuadamente cubierto, de que esté continuamente con el alcohol, si sirve o no, pero es una prevención, que tenga el menos contacto posible con el que viene, porque no sabemos cómo viene. Tampoco me puse en el compromiso, sinceramente, de pedir los carnés. En la conversación rutinaria sacamos eso, ¿viste? Preguntamos, ¿están vacunados, no están vacunados? Pero más de eso no podemos hacer porque tampoco te lo permite el turista. Está como a la defensiva de que vos lo trabes en alguna parte de su vacación. Así que bueno, eso. En los desayunadores tenemos las mesas con muy poca, con un aforo bastante interesante para que no estén. Pero bueno, más de eso no se puede hacer. Mecha, había expectativas de que efectivamente luego de un receso importante sin poder vacacionar, iba a venir mucha gente. Luego siempre estaba el temor de que sucedía algo con respecto a la pandemia. Pero ¿se está dando en el nivel de que ustedes preveían, el nivel de gente, la forma? Yo creo, no, para mí superó ampliamente, sinceramente, sí. Yo he estado acá tardes, que estoy continuamente hablando por teléfono a
a hoteles, a departamentos que te dejan acá para alquilar, porque la gente viene y viene y viene y sigue viniendo, gente sin reserva, que tampoco han previsto, que tampoco han creído que la temporada iba a ser tan fuerte en la costa, ¿me entendés? Así que bueno, estamos contentos también con cómo se ha encontrado la ciudad, el visitante. El visitante gente que nos cuenta, está contenta con los cambios. Precisamente te iba a preguntar eso, si el visitante dialoga con ustedes, les comenta algo acerca de cómo encuentran la ciudad. Sí, yo siempre estoy en el interrogatorio a ver cómo encontraron. Y no preciso preguntar porque enseguida cuando nos sentamos a charlar viene qué linda está Necochea, qué bien esto, qué bien la avenida, qué bien los paradores, qué lindo que han hecho las calles, qué bueno los del nombre para la foto. La verdad, el asfalto, ¿me entendés? La iluminación es un 20, no un 10, ¿me entendés? Eso lo ha destacado todo el que ha venido a Necochea, todo el recambio ese que se ha hecho en la avenida 2. Está muy contenta la gente, vio un cambio, vio un refresh, que no lo vio nunca, porque antes vos te sentabas acá y decías, che, está peor que hace 20 años esto. No, cambió. Era la palabra que te juro que te dolía en el alma, pero no era más que la verdad, aunque te duela. ¿Me entendés? Así que eso para nosotros también es positivo. Como también es positivo, que no me canso de decirlo y hay que remarcarlo, el cambio que tuvo el necochense con respecto a las visitas. ¿Cuál es ese cambio? El cambio es de que cambió el carácter o su sapiencia con respecto al turista. Ya no es ese enemigo que le viene a quitar el pedacito de playa o la tranquilidad. Todo el turista, que te juro que no es porque estoy ensalzando a nadie, porque no hay nada que ver, viene y me ha dicho, qué bien la gente de Necochea, qué solidaria, cómo me marcó el lugar a comer, cómo me marcó el lugar, que la calle... ¿Me entendés? Eso no pasaba con el necochense. Yo creo que el necochense, después de la pandemia, le permitió darse cuenta la gran importancia que tiene la economía del turismo para cada hogar. Sí. Yo creo que lo aprendió, porque en cada casa quedaron 3 o 4 o más personas sin laburo, que trabajaba en un restaurante, que trabajaba en una panadería, que trabajaba en un kiosco, que dejaron de trabajar, porque si no había turista, ¿quién le iba a vender esos negocios nuevos, me entendés? En la hotelería, que nosotros ocupamos entre 20 y 30 personas, y no son personas, son familias, ¿me entendés? Sí, y yo creo que le empezó a dar importancia a eso, y cambió su postura. Y yo la verdad que como servidora turística se los recontra agradezco, porque se notó en mi escritorio esa cordialidad, ¿me entendés? Esa cordialidad que antes tenía el tandilense, que nosotros decíamos, ¿viste Tandil cuando vas? Bueno, hoy también la tiene el necochense. Bueno, y yo estoy muy contenta. Es un cambio muy importante ese, porque cuando uno precisamente viaja, a veces destaca tanto o más la atención de quienes lo reciben a uno que el lugar en sí. Y sí, yo creo que el lugar lo hace el que te recibe, el anfitrión, su casa. ¿Viste? Si el ciudadano es un anfitrión bueno, como si recibiera en su propia casa, ¿cómo te vas vos? Te vas con un valor agregado, como vos bien decís, más allá del lugar que visitó. Te llevas la calidez del dueño de casa, ¿me entendés? Y eso, la verdad, que a mí me copó el alma, la verdad. Bien. Bueno, es muy importante, entonces realmente es algo muy positivo, me alegra también que esto se haya producido, ustedes como operadores turísticos lo perciben, lo palpan. Lo palpamos. ¿Y qué perspectivas hay, Mecha, para lo que resta de esta temporada? ¿Ya hay previsión de que se confirmen contrataciones? ¿Cuáles son las posibilidades de acá? Nosotros estamos con un febrero muy fuerte. Sí. Un febrero muy fuerte, unos carnavales que van a ser, prepárense, porque va a ser muy fuerte los carnavales. Y después, no sé, porque viste, todos estamos con el marzo que no sabemos qué va a pasar. Ahí sí, estamos quietitos. Cabañas siempre para marzo trabaja con otro tipo de gente, con temas de turismo de aventura y todas esas cosas que se están contratando y bien, pero el turista común no sé cómo se va a desarrollar en marzo. Yo creo que hasta ahora tenemos todos muy bien marcado febrero, que antes no se tenía en esta fecha. Bien. Estamos todavía ni al 15 de enero. Exacto.
¿sí? Sí, está muy marcado febrero, a pesar de que las clases creo que comienzan a mitad de febrero, ¿no? Un poquito más adelante. Pero bueno, hay que buscar otro tipo de turismo, que no tenga chicos que vayan al colegio, qué sé yo. Eso se está dando bien. Así que, no sé, pienso que va a terminar con un febrero exitoso también. Mecha, en Cabañas de Río Quequén, ¿prevalece gente de algún lugar en particular? ¿De dónde es la mayor parte de la gente que viene? Nosotros comúnmente siempre la mayoría, en un 70 o un poco más, es de Capital. Capital Federal, es de Cava, ¿me entendés? Algunas provincia y algunas provincias de nuestro país, pero el fuerte es Capital. Te digo que supera ampliamente cualquier cosa. Claro. Sí, siempre es algo que siempre se ha mantenido. Siempre se ha mantenido, sí. Sí. Y bueno, hay otros compañeros míos, por ejemplo, que dicen San Juan, para ellos San Juan. Yo no. Los tengo de ahí, son todos capitalinos. Bien, y me dice, ¿cómo se siente la gente que, busca el mar y a su vez se encuentra allí a la ribera del río con vegetación? Y bueno, viste, la gente, yo tengo mucho cliente fidelizado y mucho del boca a boca. La realidad, la gente en mi lugar se siente, hace un ratito se fue un cliente y dice que le parecía que era una aldea. Y sienten eso, ¿me entendés? Que dan media vuelta y en 5 minutos están en el mar, en la primera playa de Necochea, que es la playa de los Patos. Van en bicicleta, qué sé yo. Y después se cansan del mar, vienen acá y es un placer. Ayer tuvimos una tarde de río que fue una cosa de locos, ¿viste? Un atardecer. La verdad que lo disfrutan muchísimo, Hugo, la verdad, no es porque esté yo acá adentro, pero realmente lo disfrutan. Y tienen todo, tienen sombra, tienen sol, tienen arena, tienen pileta, lo que quieran, y pegan 2 pasos y están en su casa, ¿viste? Si llueve, tienen esas galerías hermosas de las cabañas, se sientan en la galería, ven llover, ven el verde, ven el agua, están felices y eso para nosotros es nuestro objetivo. Hacemos la primera pausa comercial en este programa y aprovechamos para darle la bienvenida a Sebastián Saracíbar, agente inmobiliario, martillero local, quien es nuevo auspiciante de este programa. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario.
Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Continuamos en El Ciudadano abordando ahora la cuestión política y sindical a través de un diálogo mantenido con Demián Ledesma, quien es actualmente y desde hace 5 años el secretario general de la seccional Necochea de la Asociación Bancaria y es, a su vez, el responsable de la regional Necochea de la Confederación General del Trabajo, la CGT, entidad que está en un marco de normalización que comprende a 73 regionales, incluida la de Necochea. Este proceso de normalización va a dar comienzo en el mes de marzo, estima Ledesma que allí por agosto se normalizará entonces la regional de aquí, que comprende también a Lobería y San Cayetano. Pero no solamente habló Ledesma acerca de la cuestión estrictamente sindical, sino que abordó otras cuestiones, entre ellas la economía y el futuro de la misma. Y en ese sentido es de destacar la importancia que le adjudica al campo, a lo que tiene que ver con la agroexportación, señalando que es un valor agregado que tiene el país. Un campo que es capaz de producir alimentos para que se nutran del mismo 450 millones de personas. Y lo que plantea Ledesma, este dirigente sindical, es que debe acoplarse a esto que significa este valor agregado, que es la exportación de commodities, de granos,
una industria que esté vinculado o vinculada de alguna manera con la agroexportación, que puede ser la producción de maquinaria agrícola, la producción automotriz u otra, pero que haya una industria que esté de alguna manera concatenada con la agroexportación. Un dato más que llamativo y algo que fundamentalmente es destacar cuando parte de un dirigente sindical en un contexto político donde en algún momento y aún en algunos casos desde ciertos sectores de poder político se tiene una mirada esquiva hacia la agroexportación y más que esquiva de rechazo a lo que significa la producción agropecuaria y la exportación de productos granarios. Esta es la visión que tiene Demián Ledesma acerca del sindicalismo, del país y de la economía. Bueno, Demián Ledesma, en esta coyuntura, en este contexto del país, ¿cuál es el rol que tiene el movimiento obrero, el sindicalismo, o sea, los trabajadores a través de su representación? Bueno, el rol histórico del movimiento obrero es representar la expresión y la demanda de los sectores del trabajo. Creo que en esta etapa que nos toca vivir ha sido claro que hemos estado a la altura de las circunstancias en esta tarea, y lo que nos tenemos por venir es un poco intensificar ese rol. Creo que la Argentina del 2022 y la pospandemia impone un rol protagónico de las organizaciones sindicales para discutir la reconstrucción del aparato productivo y lo que es fundamental, la distribución de la renta. Me parece que en ese rol histórico vamos a tener que mantener el protagonismo que nos impone la etapa. Bien, en ese sentido ya está hablando de que es necesaria una reconstrucción del aparato productivo, es decir, que ya no se puede distribuir lo que existe hoy, sino que hay que crear precisamente mayor riqueza, Ledesma. Bueno, ese es el desafío constante. Me parece que la Argentina ha sufrido etapas de avance y retroceso avances sobre la matriz productiva y retroceso sobre un país de productor de materias primas y sin manufactura que agregue valor agregado. Parece que en este esquema histórico se sigue planteando la discusión a futuro. Creo que en ese sentido tenemos que plantearnos un esquema de industrialización del país aprovechando las ventajas competitivas que tiene la Argentina. Creo que ahí está la decisión inteligente por delante. Creo que ese sería el desafío que tenemos todos los actores de la economía, y el mundo del trabajo es uno más. En ese sentido, bueno, en algún momento se planteó la dicotomía, el campo, la industria. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Que no existe esa confrontación en que el campo es un valor agregado que tiene nuestro país y que hay que aprovecharlo en favor de industrializarse con perspectiva de potenciar ese valor agregado. Creo que la Argentina tiene todas las capacidades para poder darle a ese plus que tenemos como país productor de materias primas, una industria que sea funcional a darle valor agregado a ese plus. Creo que si logramos entender esto y una vez superadas las limitaciones que tenemos por delante, ya sea la pandemia, ya sea el acuerdo por el fondo y ya sea las dificultades para la reactivación del aparato productivo, que fue duramente castigado por políticas de liberación de importaciones y de castigo a la industria nacional, creo que tenemos que avanzar por ese camino. Es una ventaja adicional que tiene el país, un campo que tiene la capacidad de producir alimentos para 450, 500 millones de personas. Esa ventaja hay que aprovecharla en favor de una industria que sea potente y que tenga un rol de jerarquizar esta ventaja cualitativa, esta ventaja competitiva. Desde sectores del poder, y particularmente vinculadas con la identidad ideológica de la actual gestión, en algún momento hubo un marcado enfrentamiento, un fuerte enfrentamiento con el sector del campo. Hoy observa otro paradigma, otra posibilidad, otro contexto. O sea, usted está hablando de verlo como un aliado para que el país pueda salir adelante y que incluso de esa manera mejore la calidad de vida y los ingresos de los trabajadores.
En el momento que se dio esa confrontación que fue en la discusión sobre las retenciones en el 2008, el sector agroexportador no se mostró como un aliado de la sociedad. Yo creo que esa situación hoy por hoy es insostenible para todos. Creo que los sectores agroexportadores entienden que la única salida tiene que comprender a todos los sectores económicos, incluidos los sectores del trabajo. No podemos perseverar en el error de entender que un sector se salva solo sin la ayuda de los demás. Y creo que esto está entendido, comprendido, y me parece que es un crecimiento que tenemos como sociedad y tenemos que aprovechar también en la etapa que viene. No creo que el país resista a seguir confrontando y dañándonos mutuamente por más tiempo. Creo que lo que tenemos que entender es que lo que está por venir impone el esfuerzo de todos, el equilibrio entre los sectores para poder encontrar los mecanismos y los modelos de producción y de trabajo que incluyan a los diferentes actores de la economía. Por supuesto que los trabajadores tienen que estar incluidos, por supuesto, está claro, los trabajadores expresan el espacio mayoritario del pueblo argentino, y en esa mayoría que tiene que necesariamente incluirnos, tiene que estar la representación sindical, porque no hay otro actor en la sociedad argentina que pueda llevar esta discusión adelante. No hay otra organización que no sea el movimiento obrero, con las dificultades que pueda tener y con las críticas que seguramente nos caben, que pueda llevar adelante esta discusión que es fundamental para adelante, que es la distribución de la renta en una Argentina que claramente va a crecer, que claramente va a superar la pandemia con crecimiento económico, pero que si no discutimos la distribución va a seguir siendo una Argentina injusta. Volviendo a esta alianza que planteaba el sector industrial con el campo para que no se produzcan, que no se exporten solamente commodities, ¿de qué manera se podría concretar, de qué forma práctica, concreta? Nosotros hablamos siempre de la necesidad de generar inversiones en industria pesada en la Argentina y nos imaginamos locomotoras, y me parece que si nos imagináramos maquinaria agraria tendríamos una posibilidad mucho mayor de concretar este sueño. No está distanciado con el pensamiento que por lo menos en lo personal uno ha militado toda la vida, que es el peronismo, la alianza entre el capital y el trabajo. No está distanciado con mi idea, con la idea histórica del peronismo. Lo que pasa es que en los últimos tiempos se han radicalizado algunas posturas y esta voluntad que siempre ha tenido este espacio político de encontrar el equilibrio entre el capital y el trabajo, con un Estado fuerte y presente y potente, que pueda ejercer ese rol equilibrante, se ha alejado esta idea. Pero no estamos lejos de lo que pensamos toda la vida, Hugo, los peronistas como yo. Y creo que sí, que hay que potenciarlo desde ese espacio, desde el espacio de encontrar cuáles son las ventajas cualitativas que tenemos. Nosotros tenemos una dificultad y que se ha expresado claramente en acomodar las variables económicas para que el precio de los alimentos no siga creciendo año a año. Y una de las dificultades que tenemos en este sentido es que exportamos materia prima alimentaria, que tiene valor dólar, con un tipo de cambio que tiende a la alza, y se dificulta regular las variables económicas para que eso no se traduzca en inflación. Bueno, tenemos que encontrar una matriz productiva que genere materia exportable que no esté ligado a los productos de primera necesidad. Puede ser la maquinaria agraria, puede ser la tecnificación agropecuaria, puede ser la industria del conocimiento ligada a la producción agropecuaria, y yo creo que esta ventaja competitiva que tiene la Argentina al tener un campo que ha demostrado una potencia y una presencia comercial a nivel global, es una ventaja, no es una contra. Siempre y cuando los sectores económicos que están ligados a esta actividad entiendan que son parte de este país y que el esfuerzo es compartido y que de todos depende salir adelante, ¿no?
Bien. Hablabas del crecimiento de los precios, es decir, la inflación, que parece ser un flagelo que nadie puede torcerle el rumbo, que nadie puede terminar con ella, por lo menos que disminuya sensiblemente. ¿Cómo se negocia, cómo se entabla un diálogo con los distintos sectores en el marco de una economía donde los precios cambian y donde todo crece? Y donde un acuerdo salarial que puede ser bueno en un momento determinado, pasado un tiempo hay que volver a dialogar otra vez, o por lo menos a hacer una nueva negociación colectiva. Sí, es cierto esto, se ha dado. Lo que debemos reconocer como positivo es que ha habido una permeabilidad por parte de quienes tienen que reabrir estas paritarias y estas negociaciones para poderlo hacer y poder mantener a flote el poder adquisitivo del salario en un proceso inflacionario que realmente se ha disparado a niveles altísimos. Sí. Un 50% de inflación anual es una inflación muy alta en cualquier país del mundo y también en Argentina, pero sí, por suerte hemos encontrado los mecanismos para ir actualizando el salario en esos órdenes, digamos. Nosotros necesitamos encontrar una fortaleza económica que permita tener la confianza y la solvencia para poder controlar a veces lo que podemos identificar como voracidad empresaria en algunos de los casos. Está ligada también a la desconfianza que genera una economía demasiado impredecible. El contexto en el que nos toca hoy negociar o transitar la vida cotidiana ligada a la economía es un contexto totalmente indescifrable, porque es un contexto de pandemia mundial, con parálisis de la actividad por restricciones de movilidad, con un contexto de limitaciones ante una deuda externa que todavía no encuentran los canales de renegociación para poder encontrar una seguridad y una solvencia, con un aparato productivo que, como te digo, venía golpeado por un modelo neoliberal que lo castigó durante 4 años en la administración anterior y que a eso se le sumó las restricciones de operatividad que impuso la pandemia. Creemos que de acá en más, y con lo que estamos viendo, pese a la cantidad de contagios que se ven hoy, pero que no tienen la misma virulencia y que no tienen el mismo impacto económico, creemos que de acá en más vamos a encontrar un escenario que nos permita acomodar un poco estas variables, y si a esto se asuma un acuerdo con el fondo que nos permita tomar oxígeno en cuanto a la obligación de pagos de deuda externa, podemos empezar a proyectar una economía que se plantee como eje central el crecimiento y la reactivación del aparato productivo, y creemos, y nosotros agregamos, que la distribución de la renta tiene que estar incluida en esta discusión. Este es el escenario que nosotros vislumbramos para los próximos 2 años. En este escenario necesitamos el compromiso, ya te reitero, de todos los actores, y tenemos que tener la inteligencia para poder encontrar las herramientas mejor preparadas, las herramientas que nos permitan aceitar los resortes de la economía de la mejor manera posible. Por eso yo te hablaba de aprovechar la ventaja competitiva que tiene el sector agropecuario y la capacidad agroexportadora que tiene el país. Vemos nosotros en esta región que tenemos un puerto importantísimo que año a año se baten récords de exportaciones en toneladas y en cantidad de barcos. Eso no se traduce en un beneficio hacia toda la comunidad, por lo menos la nuestra. Tenemos que encontrar que esa ventaja competitiva, que por ejemplo nuestra región la ve diariamente o año a año, se traduzca en un beneficio concreto de quienes habitamos estos lugares. Digo, para llevar este esquema nacional al pago chico. Creo que por ahí es donde tenemos que encontrar las ideas y las gestiones necesarias para promover y ser desde el Estado, no un simple asistente de la economía, sino un socio en la potenciación de los actores económicos. Cuando el Estado ocupa un espacio de salvataje, es socio en las pérdidas. Cuando el Estado ocupa un espacio de promoción, es socio en las ganancias. Creo que esta segunda alternativa es la más virtuosa y la que tendríamos que empezar a encontrar. Bien. En otra nota que te hacía, Demián, hablabas de la necesidad de dejar en algún momento ir menguando el asistencialismo para promover el fomento, que lo diferencias, que es otra cosa.
Claramente, sí, en todos los órdenes, digo, la asistencia a las empresas y la asistencia a la gente que tanto es criticada con el tema de los planes, que no es otra cosa que un salario diferido por un trabajo que ejercen estos compañeros y compañeras para poder, y que le garantiza el sustento. Creo que ese esquema del Estado salvando tanto empresas como trabajadores desempleados es insostenible. Tenemos que migrar hacia un Estado que le dé las herramientas tanto a las empresas para producir como a la gente para tener trabajo formal. El trabajo formal es la única salida de la desocupación. No hay otra alternativa. No hay un trabajador desempleado que adquiera los mismos derechos que tiene dentro de una actividad formal fuera de ella, ni con el esfuerzo propio del contrapropismo, ni con ninguna asistencia del Estado. Lo único que le garantiza es salud, seguridad y una jubilación digna es el trabajo formal. Tenemos que tener eso claro y salir hacia ese lugar. Y por otro lado, las empresas tienen que encontrar las condiciones económicas para sostenerse, para sustentarse y para generar empleo. Vuelvo al peronismo, perdón que sea reiterativo, pero gobernar es dar trabajo, y el trabajo dignifica. No tenemos que olvidarnos de los viejos axiomas que no por viejos dejan de ser menos ciertos, ¿no? Bien. Demián, en cuanto tiene que ver con la deuda externa y lo que tiene que ver fundamentalmente con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, circulan versiones, declaraciones en un sentido y en otro, desde el propio poder actual, el poder político, donde algunos funcionarios promueven que se concrete un acuerdo y otros que promueven que se deseche. ¿Cuál es tu postura, tu punto de vista al respecto? No, yo no. Te hago una amable corrección sobre esto. No creo que haya funcionarios que quieran desechar el acuerdo. Lo que hay son discusiones en la manera de cerrar el acuerdo. Pero creo que todos coincidimos en que hay que cerrar un acuerdo con el fondo para poder sacarnos del pecho esta piedra que nos oprime. Por supuesto que las condiciones en las cuales se cierra el acuerdo es la discusión interna que tiene el Frente de Todos en el ejercicio del gobierno. Y que la dignidad y el esfuerzo de los argentinos no esté comprometido en el cierre del acuerdo. Digamos, que por cerrar un acuerdo con el fondo no estemos comprometiendo el futuro, que no estemos comprometiendo el plato de comida de la gente, que no estemos comprometiendo soberanía, que no estemos comprometiendo recursos naturales. Claramente esa es la discusión. Pero tenemos que conseguir un acuerdo digno, un acuerdo que sea posible en las condiciones en las que estamos y que nos encuentre en la mesa de negociación reconociendo los errores que este gobierno hereda, pero que debe hacerse cargo y que el Fondo Monetario también ha cometido al haber otorgado un préstamo en condiciones que claramente no son las mejores. Y en ese equilibrio y en esa buena voluntad que tiene que imperar en cualquier negociación, creo que tenemos que encontrar sí o sí un acuerdo lo antes posible. Un acuerdo que nos permita tener un plan de pago. Esto es muy básico, digamos. Un orden que nos permita proyectar. Sin ese orden no vamos a poder proyectar. Por eso te digo, no creo que haya nadie que deseche un acuerdo con el Fondo Monetario como alternativa, porque sin el acuerdo no hay posibilidad de futuro. Bien. Tras escuchar a Demián Ledesma, titular de la Asociación Bancaria y de la CGT Regional Necochea, hacemos una nueva pausa aquí en El Ciudadano por TSN. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora.
Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Continuamos en el programa El Ciudadano a través de la pantalla de TSN.
Hablábamos en el inicio del programa de las elevadísimas temperaturas que se están registrando en el distrito de Necochea, como así también en otros lugares del país, pero particularmente en nuestra ciudad no estamos acostumbrados a que las temperaturas estén cercanas a los 40 grados y sobre todo cuando persisten estas altas temperaturas durante varios días. Algo que es o que hace factible que los turistas disfruten de la playa, que los necochenses que puedan acercarse también hacia la costa se den un chapuzón en el mar y disfruten de las bondades que tiene nuestro distrito, pero que al mismo tiempo genera una marcada preocupación en un sector vital para la economía del distrito, como es la producción agraria. Y en tal sentido, esta continuidad de días con elevadas temperaturas hacen seguramente peligrar el rinde que tengan los distintos productos que son sembrados aquí en nuestra región. Es por eso que quisimos saber con exactitud cuál es ese efecto que tiene, si es irreversible o por el contrario aún hay tiempo para que esa producción sea la que se deseaba cuando se sembró. Y es por eso que decía, dialogábamos con un profesional. En este caso se trata del ingeniero agrónomo Agustín Bilbao, quien esto nos manifestaba consultado sobre esta situación particular que estamos viviendo. A Hugo y a la audiencia. Sí, la sequía en este momento es bastante grave para todos los cultivos. Tenemos que considerar que aparte de los últimos días, que fueron las temperaturas muy elevadas, lo que tenemos es una primavera muy seca, con lo cual las reservas de agua se fueron consumiendo. En toda la primavera llovieron 78 milímetros en los campos cercanos a Necochea entre septiembre, octubre y noviembre, mientras que el promedio son 270. Entonces, más o menos llovió el 30-35% según el campo de lo que es el promedio de los últimos 25 años. Al día de hoy lo que tenemos es, bueno, creo que ustedes ya lo saben, el trigo y la cebada rindió muy bien, con lo cual el productor en eso está bastante bien parado, digamos, pero la gruesa viene con una perspectiva muy mala. Por ahora ya lo que tenemos asegurado es una pérdida de un más o menos 20 a 30% de rendimiento en lo que es girasol y maíz, y eso suponiendo que va a llover ahora el lunes que viene, que están dando algo de lluvia y esperamos que venga. Después lo que pasó también fue que la soja de segunda, que la sembramos después del trigo y la cebada, se pudieron sembrar la mitad de los lotes porque ya estaba el suelo seco, y de la mitad sembrada más o menos la mitad ya se perdió por sequía también. Y la soja de primera también está muy afectada, pero bueno, la verdad es que hay pocos lotes. Ya soja de primera en la zona prácticamente no se hace más que nada girasol y maíz, pero también está con probablemente 20 a 30% de pérdida de rinde, y según cómo siga la sequía, eso puede llegar a un 50%. Claro. De producirse lluvias como está previsto, deben ser de cierta importancia para tratar de que esto pueda recuperarse, o por lo menos que el daño sea lo menor posible. Sí, nosotros más o menos en la zona tenemos un promedio mensual de 70-80 milímetros según el mes. Necesitaríamos que, sí, por ejemplo, si llueven 7-10 milímetros, la verdad que la recuperación es prácticamente nula. Sobre todo en esta época con altas temperaturas y días largos, lo que necesitaríamos ya son lluvias de arriba de 20, 25, 30 milímetros, y que se sigan, que sigan estando. O sea, si por ejemplo el 18 de enero nos llueven 20 milímetros y después nos llueven más por 20 días, el rendimiento no mejora mucho igual. Claro. ¿Cómo había sido la siembra, es decir, la superficie de siembra? Y nosotros más o menos, de los campos asesorados nuestros, la parte agrícola, es todo muy cerca de Necochea, digamos, pero bueno, tenemos toda la información de lo que es mar y sierras. Es aproximadamente un 40% era lo que es trigo y cebada, un 35% de girasol, un 20% de maíz y un 5% de soja. Esos son aproximadamente las superficies sembradas. Y después toda la fina va soja de segunda, que siempre es un ingreso extra bastante importante, y esa es una cosecha entera. Calculá que es más o menos el 30% de la superficie, que no va a haber cosecha prácticamente.
Claro. Es decir que ya esta escasez de agua ha producido un daño que en algunos casos ya es irreversible. Sí, por eso, el 20 a 30% de pérdida ya es irreversible. Nosotros en los campos profundos, todo lo que es la costa y Pieres, los campos que de mejor calidad sembramos en octubre, sembramos temprano la gruesa, y en los campos con más toscas sembramos en noviembre. Los cultivos de noviembre todavía se pueden llegar a recuperar, o sea, los maíces sembrados a fines de noviembre hoy en día todavía no sienten la sequía. Lo que pasa es que hay dos opciones: o empieza a llover en serio ahora y pueden tener un rendimiento normal, o sigue lloviendo poco y nada y directamente no va a haber cosecha, o prácticamente no va a haber cosecha. Entonces eso está muy lejos como para poder hacer una estimación de cómo terminará. Pero sí ya sabemos que un 20 a 30% de la gruesa está perdida, toda la soja de segunda, o el 80% más o menos está perdido. Y bueno, eso va a tener un impacto tanto en el bolsillo del productor como en la ciudad y todos los partidos de la zona. En realidad la sequía atraviesa la mayor parte del país. Y bueno, ya sabemos que ciudades como Necochea, por suerte tenemos turismo, pero gran parte de los ingresos son por el campo, y todo lo que son los servicios brindados al campo probablemente van a achicarse mucho. Por ejemplo, todo lo que es cosecha de soja de segunda ni siquiera se cosecha porque no va a estar. Claro. Y en consecuencia, puede decirse que el efecto económico va a ser más que singular. Sí, yo creo que sí, el efecto económico va a ser fuerte tanto en los productores, que ya te digo, obviamente que todos los productores son diferentes, ¿no es cierto? Nosotros sabemos los productores como si fuera algo homogéneo. Homogéneo, claro. Sí, heterogéneo, sí, sí. Pero la mayoría, digamos que con los últimos años y la buena cosecha que tuvimos ahora de fina, estaban bien parados y ya pensando en hacer inversiones, que esa es la otra. El productor agropecuario, si bien es muy heterogéneo, en general invierte en Argentina, invierte en maquinaria, cuando le va bien, digamos que invierten. Y bueno, todas esas inversiones obviamente que están paradas, y ya venía, aparte el productor, atravesando una preocupación fuerte porque hay algunos insumos que subieron mucho de precio, sobre todo lo que es los herbicidas y la urea y el diamónico, los fertilizantes, en particular la urea, se fueron a más del doble de precio de lo que estaban el año pasado, y eso en parte está compensado porque la fina había rendido bien y los precios de los granos son buenos, pero sumado eso a la seca, prende una luz de alarma. Después de un desperfecto técnico queríamos dar un mensaje final, y es que a pesar de la sequía, que es un dato, es una realidad, y la parte productiva va a disminuir en la agricultura de la zona de Necochea y del sudeste de Buenos Aires, así como en gran parte del país, bueno, tener en cuenta que siempre tenemos también cosas buenas para vivir, y que también tenemos que ponernos en el lugar del otro, tanto como productores agropecuarios o como ciudadanos de Necochea, pensar que muchas veces a nosotros nos está pegando un evento como puede ser la sequía o alguna otra cosa, pero pensar que el otro también puede capaz que estar en otra situación también difícil, y bueno, tratar de ponernos en el lugar del otro para convivir mejor. Y además de eso, pensar, el campo es una actividad sumamente eficiente a nivel mundial, el campo argentino tiene que enorgullecerse de eso, y bueno, y también las zonas como Necochea, que al fin y al cabo son parte también del campo argentino. Entonces lo que hay que hacer es, como siempre, seguir apostando a trabajar más fuerte, a meterle con buena onda, a trabajar para adelante y a la mejora continua. Y así, con este diálogo mantenido con el ingeniero agrónomo Agustín Bilbao, llegamos al final de un nuevo programa El Ciudadano. Nos vamos a reencontrar, como siempre, a través de TSN el próximo miércoles a la hora 21. Hasta entonces.